estamos de acuerdo con los impuestos que hay, excepto con el IEPS. Ahora, ¿por qué la fórmula de eliminando el IEPS se incrementaría, por ejemplo, la recaudación? Porque al eliminar el IEPS disminuiría automáticamente el precio final a los usuarios de servicios de telecomunicaciones y eso incentivaría la demanda, por un lado. Al incentivar la demanda, pues obviamente el mercado crece más aceleradamente de lo que ya de por sí crece, ¿sí? Porque el IEPS a las telecomunicaciones sí ha impactado el crecimiento de los ingresos de telecomunicaciones. Nos proyectamos un ingreso perdido por impacto debido al IEPS en las telecomunicaciones de aproximadamente un 4% sobre los ingresos totales de comunicaciones, ¿sí? En el año. Y eso es muy significativo. Ahora, por otro lado, también es muy importante derogar el IEPS a las telecomunicaciones, porque eso daría una muestra de confianza a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Es un elemento que difunde una muy mala imagen de México como país, por una parte promoviendo desarrollo de TIC y por otra parte poniendo obstáculos a través de este tipo de impuestos. Y es un obstáculo para inversionistas que ven con desconfianza esa falta de consistencia entre el discurso y la acción, ¿sí? Se requiere, por un lado, establecer una ley más convergente en el sentido de incluir la posibilidad de que aquellos que prestan servicios de telecomunicaciones presten servicios de radiodifusión y viceversa. Se requiere establecer medidas para mayor protección a los usuarios, porque al día de hoy es una ley diseñada más para empresas que para usuarios, y los usuarios requerimos un catálogo de derechos establecidos no solamente en la Ley de Protección al Consumidor, sino especializados en materia de telecomunicaciones. Pero no nada más eso, también requerimos su defensa, mecanismos de defensa. Necesitamos mayores sanciones, mejores mecanismos para sancionar a las empresas que no cumplan, y necesitamos hay muchísimas cosas, pero también necesitamos una autoridad más fuerte en materia de telecomunicaciones, más independiente de la decisión política que se toma desde los PINES, ¿no? Que sea un poco más técnica y más autónoma. Y necesitamos también que se modifiquen los mecanismos de inversión. ¿Por qué? Porque necesitamos darle certidumbre jurídica a las empresas. Todos son litigios, siempre tenemos amparos de cada una de las políticas públicas que se toman, y esto, la única forma de lograrlo es fortaleciendo al órgano regulador en la toma de sus decisiones, acotando los litigios que se están llevando a cabo y aumentando la inversión y dándole certidumbre. ¿Cómo? Para mí hay que modificar el tema de inversión extranjera y hay que dar procedimientos y trámites muchísimo más expeditos para que las empresas puedan tener mayor certidumbre de que la inversión que van a dejar en el país les va a redituar de manera rápida y no van a tener un terreno ignoto, ¿no? Desconocido de cuándo les van a otorgar su autorización y de si en 1 o 2 meses va a haber una serie de amparos que detengan la gran inversión que pueden hacer en el país. Es grosso modo, hay muchas otras cosas más que se pueden comentar, como el tema de una tercera cadena de televisión, de mayor pluralidad en materia de radiodifusión. Por eso es importante revisar ambas leyes, Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley de Radio y Televisión, para tratar de concretar digamos, reformas armónicas de ambas leyes. No se pueden ver como leyes aisladas, ¿no? El efecto final es que habría un mayor crecimiento económico, es decir, aumentaría el PIB. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Lo que ocurre es que hay un efecto importante, multiplicador sobre la economía, de una mayor penetración, en especial de banda ancha, que son los que se hacen en los estudios. Entonces, tú tienes que se despliega la banda ancha, por una parte, entonces eso va a estar contribuyendo a un aumento final del crecimiento en el PIB. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que si ese IEPS se eliminaría, lo que hace el gobierno, ¿no? Si ponemos, pues a ver, ¿quién va a contribuir más al crecimiento? ¿Ese dinero en manos de la industria de telecomunicaciones o ese dinero en manos del gobierno? Entonces, los estudios que hemos hecho lo que nos muestran es que son más eficientes ese uso de los recursos en la inversión privada del sector de telecomunicaciones específicamente, que si se mantuviera en el
del gobierno. Entonces, a la larga, al impactar más en el PIB y a tener un crecimiento del PIB, lo que tienes es que puedes recaudar más. El sector contribuye, pesa dentro del PIB, según cifras del INEGI, 3.6% del PIB. Otras referencias lo ubican más arriba, pero tomemos la cifra oficial del INEGI, de la autoridad federal, pero por otro lado contribuye fiscalmente con 6% de todos los recursos fiscales recaudados. O sea, hay ahí ya un componente de inequidad en donde el sector está contribuyendo casi con el doble de toda su contribución. Ya tiene cargas adicionales. La escalera fiscal es sumamente elevada, tiene muchos peldaños, paga los mismos impuestos que el resto de la economía porque es un sector plenamente formal, pero además paga muchos impuestos específicos, cánones por el uso del espectro, derechos especiales, impuestos a la importación de los equipos. Entonces, suena excesivo cargarle además un impuesto coloquialmente denominado de lujo, ¿sí? Que además, en este caso, es un impuesto que pagamos los consumidores. Es un impuesto que se agrega a los 16 puntos del IVA con 3 más y nos dejan 19. Entonces, impacta directamente a los bolsillos de los usuarios que estamos en el mercado, pero impacta a los usuarios que no están todavía en el mercado. Tenemos estas brechas digitales de banda ancha, de conectividad móvil, etcétera, y a esos no usuarios todavía lo que les representa es seguirles impidiendo entrar al mercado.